Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que, como ustedes saben, hago con mucho gusto tratando de levantar el ánimo, invitando a tener una reflexión y sobre todo a alimentar nuestra fe con pensamientos positivos. Y es que a lo largo de los últimos programas hemos estado hablando de que el ser humano tiene preocupaciones, problemas, adversidades, retos, desencuentros, rompimientos, etc. ¿Quién no los tiene? Sin embargo, las personas pueden tener una actitud totalmente distinta ante estos problemas y adversidades. Una actitud negativa, que no es la correcta, que no es la que yo te sugiero, es simplemente quedarte rumiando el problema, hacerte la víctima, pensar que no hay una solución, pensar que es una maldición, un castigo divino, que es algo que se ha propiciado por alguna brujería, algún hechizo, o bien la misma persona puede tener una actitud totalmente distinta, que es, en primer lugar, hacer un alto. Y en lugar de dejarse llevar por las emociones negativas, pensar en las armas que tiene para enfrentar el problema. Especialmente la principal arma es la confianza en Dios, saber que Él está con nosotros, que Él nos tiende la mano siempre. En segundo lugar, que nosotros podemos aprender de los problemas. Aun si hemos cometido un error, podemos aprender de él. En tercer lugar, esto nos invita a ver qué elementos tenemos para enfrentar la adversidad y si no tenemos algunos elementos, quizás pedir ayuda a quien sí los tiene. Otro elemento importante que un problema nos propicia es que nos hace creativos. Nos hace buscar una solución, como por ejemplo aquellas personas que de repente se quedan encerradas en una casa porque se atoró la chapa. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no solamente se puede salir por la puerta, también se puede salir por una ventana o por la chimenea o por algún otro espacio. Pues bien, efectivamente, cuando tenemos nosotros un problema, nuestra mente como que se despierta un poco más y empieza a buscar posibilidades de solución. Claro, siempre y cuando tú quieras ser positivo o positiva, porque está esta otra posibilidad que ya te mencionaba, simplemente decir, ya estoy mal, esto no tiene solución, nunca voy a salir adelante. Por eso hoy comienzo este programa hablando de lo que San Francisco de Sales respondía cuando le preguntaron ¿cómo se las arregla usted para vivir contento en medio de tantos problemas y dificultades? Y este santo respondió, es que siempre he tratado de cumplir el consejo de aquel antiguo maestro de espíritu que decía, si lo que llega a tus manos es un agrio limón, fabrícate con él una limonada. Si la vida me trae situaciones tan amargas y agrias como un verde limón, no me desespero ni me declaro vencido. Tampoco me dedico a lanzar maldiciones contra mi mala suerte. Lo que hago es lo siguiente. Me pregunto qué lecciones puedo aprender de este hecho desafortunado, cómo puedo mejorar esta situación, cómo se podrá convertir este limón agrio en una limonada agradable, dulce y refrescante, y sobre todo, el Espíritu Santo y mi cerebro me van proporcionando las soluciones con las que siempre llego a la conclusión que decía San Pablo cuando exclamaba, todo se convierte en bien para los que aman a Dios. Te lo repito, todo se convierte en bien para los que aman a Dios. Bueno, y aquí yo quiero resaltar esto.
es que amar a Dios no es solamente decirle te quiero con el corazón, dejarse llevar por las emociones bonitas hacia Él, sino entender que si Dios permite algo en esta vida, es o porque nos va a fortalecer, o porque nos va a ayudar a ser más humildes, o porque nos va a permitir recapacitar, o porque nos va a ayudar a confiar más en Él. Por eso el famoso psicólogo Adler repetía: una de las cualidades más maravillosas de los seres humanos consiste en poder convertir un menos en un más. Lo repito, una de las cualidades más maravillosas de los seres humanos consiste en poder convertir un menos en un más, es decir, transformar lo negativo en positivo, en enseñanza, en aprendizaje, en fortaleza. Y a propósito de esto, ahora les voy a contar esta historia que yo titulo La esposa del explorador. Se trata de dos personas, Alicia, la esposa, y su esposo Abel. A don Abel lo envió el Instituto Geográfico a levantar unos planos en las orillas del inmenso río Amazonas y se llevó a su esposa sin imaginarse todo lo que la pobre iba a sufrir en esas tierras. Vamos a ver cómo lo cuenta ella. Así lo escribió. Yo odiaba ese lugar tan alejado y solitario. El clima era horrendo. Los mosquitos llegaban por millones a cada amanecer. No había nadie con quien hablar, sino unos pocos indios que pasaban por allí casi sin levantar la cabeza. La alimentación era monótona y las incomodidades muy grandes en aquel rancho. Yo me sentía tan desesperada que escribí a mis padres diciéndoles que ya no resistía más, que preferiría estar en una cárcel antes que seguir viviendo en aquella soledad verde. Mi papá me contestó con una carta que tenía solo 2 renglones, 2 versos de un poeta. 2 prisioneros miraron por la ventana hacia afuera. El uno solo vio polvo y barro. El otro vio el sol, las flores y los montes. Leí muchas veces estos versos y me llené de vergüenza. Mis ojos no habían estado viendo sino el polvo y el barro de mi alrededor y no se habían dedicado a ver lo luminoso, lo valioso que había en aquellas tierras. Dispuse cambiar mi modo de actuar. Me hice amigos entre los indígenas y quedé asombrada al ver la reacción tan amistosa de esa gente cuando sienten que se les estima y aprecia. Mostré interés por sus tejidos y hasta vinieron a regalarme piezas muy artísticamente labradas que no habían querido vender a los turistas. Estudié muchos detalles impresionantes en aquellas selvas milenarias. Aprendí curiosas fórmulas medicinales que los indios de esas regiones han practicado por siglos y siglos. Observé con atención la vida acuática en aquel río tan ancho que la orilla opuesta no se alcanza a divisar a simple vista, y busqué y coleccioné de entre sus aguas las más variadas y hermosas especies de peces de colores. Enseñé a las mujeres indígenas muchos detalles prácticos para defender la salud de sus niños y para hacer pequeñas industrias caseras. Pronto, el rancho donde yo residía dejó de ser un sitio solitario y aburridor y se convirtió en una verdadera escuela a donde cada día acudían indias mayores y menores para que les enseñaran nuevos conocimientos prácticos para sus hogares y a rezar y cantar y aprender el catecismo. Y hasta en puesto de salud se convirtió aquel cobertizo pajizo porque los indios heridos o con infecciones dolorosas llegaban a que yo les recetara y a que les proporcionara los medicamentos que mi esposo conseguía por medio del Instituto Geográfico. ¿Qué es lo que produjo en mí este cambio tan provechoso? La selva no había cambiado. El sitio seguía siendo terriblemente alejado de la civilización. El número de mosquitos no había disminuido. Las incomodidades seguían siendo muy grandes, pero había cambiado yo. Había cambiado mi actitud ante la difícil situación, y al mejorar mi actitud, mejoró mi situación, y mi existencia, que estaba siendo desdichada y desesperante,
se convirtió en la más emocionante aventura de mi vida. Ahora ya desde mi prisión de selva amazónica, no me dediqué a mirar el barro y el polvo, sino lo luminoso, lo agradable y lo provechoso. Y reuní todas las observaciones que había coleccionado en aquellas selvas impresionantes. Y al volver a la capital, las publiqué en mi libro titulado Amazonas, Paraíso Verde, el cual alcanzó gran éxito. Bien, pues así nos cuenta esta historia esta mujer, Alicia, la esposa de aquel hombre Abel que de repente se sentía en el peor lugar y de pronto descubrió que era un paraíso. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Sigamos escuchando el nuevo curso, Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y en este segmento quiero comenzar hablando de la historia de la chinita y la suegra. Ya desde que hablamos de suegra, hay muchas personas que ya inmediatamente piensan en algo negativo, en alguien molesto, en alguien metiche, en alguien que va a traer problemas, y yo me pregunto, ¿por qué simplemente por mencionar una palabra la gente ya está teniendo un prejuicio? Es decir, no conoce ni siquiera de quién se trata, pero escucharon la palabra suegra y ya tienen un prejuicio. Todas las suegras son malas. Bueno, vamos a escuchar esta historia. Miren, en China es obligatorio, bueno, por lo menos en el tiempo de esta historia, era obligatorio que si un hijo era único y se casaba, tenía que llevar a vivir a la mamá. Si era la única persona con quien podía vivir, tenía que llevar a la mamá a vivir con él. Bien, la chinita estaba muy enamorada de su esposo, muy cariñoso, muy atento, muy amable, muy educado, muy responsable, y mientras eran novios todo estaba bien. Pero empezaron a vivir juntos, y ¿qué les digo? A la primera semana ya esta mujer empezaba a tener un sentimiento de malestar contra la suegra. Pasaron otros 7 días, otros 7 días más, y esta mujer de plano dijo, no la soporto. Y enterada de que había un hombre que vendía medicamentos, vendía brebajes, hierbas, entre los que incluía veneno, lo fue a visitar. Y te digo por qué entre los que incluía veneno, porque los medicamentos en general, si nosotros no los manejamos con cuidado, son veneno para nosotros.
De hecho, en la antigua Roma, los que se dedicaban a hacer medicamentos se les conocía precisamente por personas que tenían veneno. De tal manera que lo importante ante un medicamento es la receta, que alguien te lo indique, que te vaya a funcionar adecuadamente, especialmente en la dosis adecuada. Bueno, pues esta mujer fue con el ancianito chino, sabio, y le contó el problema. Y le dijo a aquel hombre, ¿qué es lo que quieres que haga yo? Y ella le dijo, pues yo sé que usted puede hacer algo para que este problema desaparezca. Y el hombre simplemente pensó primero y después dijo en voz alta, veneno. Hay veneno. La chinita lo que entendió es que este hombre le iba a dar un veneno muy poderoso. Y el chinito le dijo a la chinita, mira, aquí están estas hierbas, llévatelas todas. ¿Qué es lo que vas a hacer con estas hierbas? Mira, yo veo que aquí hay un veneno muy poderoso, así dijo, pero lo que vas a hacer con estas hierbitas, ¿qué es? Preguntó la chinita, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Se las doy todas juntas a mi suegra? Y el ancianito le dijo, no, imagínate que estas hierbas son veneno. Si tú le das el veneno junto a tu suegra, cuando muera y sepan que murió envenenada, todos van a decir, ¿quién tenía interés en envenenarla? ¿Su hijo? No, porque se lleva muy bien con él. ¿Las vecinas? No, porque se lleva muy bien con ellas. ¿Las personas del mercado? No, porque se llevan muy bien con ellas. Así que dirían, la única con la que tenía problemas era contigo. Y por lo tanto te van a decir que tú eres la causante de la muerte. Así que para evitar esto, lo que vas a hacer es ponerle una pequeña ramita a la sopa cada día. Y así lo hizo la chinita. Pero le dijo el chinito, no es suficiente, ¿eh? Para que cuando se muera envenenada, nadie sospeche de ti, entonces lo que vas a hacer es, vas a empezar a fingir que eres muy amable con ella. Y así cuando muera, nadie te va a poder echar la culpa. Bueno, al día siguiente, la mujer empezó a seguir la receta. Todos los días, una pequeña ramita sobre la sopa, pero al mismo tiempo, buenos días, suegra, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Quiere que la acompañe al mercado? Bueno, las cosas evidentemente que eran totalmente distintas. Y curiosamente, después de 15 días, la misma chinita llegó con el hombre anciano para decirle, por favor, quiero que me dé un antídoto. Caray, ¿por qué? Porque ahora me relaciono maravillosamente con mi suegra. Somos magníficas compañeras, platicamos de cosas íntimas, nos reímos, salimos juntas, nos divertimos, compartimos la vida. Por favor, deme un antídoto. Y aquel hombre simplemente le dijo, mira, esas hierbitas no tenían ningún veneno. El veneno estaba dentro de ti. El veneno eran tus actitudes, tu falta de comprensión hacia aquella mujer. Cuando tú cambiaste tu actitud, curiosamente cambiaron las cosas. A lo mejor tu suegra se siguió comportando igual, pero tú cambiaste. O si ella en un momento determinado tenía algún problema contigo, pero tú tuviste un cambio en tu forma de tratarla, lograste que ella también cambiara. De tal manera que no se necesita ningún antídoto, porque esas hierbas que te di no eran de ninguna manera veneno. Con este cuento que cuentan mucho precisamente los chinos para indicarnos que las relaciones interpersonales pueden cambiar radicalmente cuando nosotros teníamos un prejuicio contra alguien y empezamos a tratarlo con respeto, con cariño, con admiración, con elementos positivos, lo más seguro es que aquella persona tenga un cambio con nosotros. Así que, en este caso, el chinito le diría a la chinita, bueno, si la vida te dio una suegra como un limón, pues haz tú una limonada. Yo estoy seguro que Alicia, la de la historia anterior, y también la chinita,
se dieron cuenta que es verdad aquello que los sabios griegos repetían 500 años antes de Cristo. Las cosas más valiosas y más consoladoras son las más difíciles, las que han costado más sacrificios. Y para subrayar esto te cuento esto. Un gran educador decía: la felicidad no consiste tanto en conseguir placeres, sino en conseguir victorias. Y muchas victorias llegan en forma de ideales realizados, de desilusiones alejadas, de limones agrios convertidos en sabrosas limonadas. Y ahora les cuento una historia de Venezuela. Se titula La región de las culebras. Don Juan Sierra contaba su experiencia en las calurosas tierras de la región de Armero, de cómo allí pudo fabricar buenas limonadas con limones muy agrios. ¿Qué es lo que cuenta él? Así lo dice. Adquirí una finca para ir a sembrar, pero aquellos terrenos eran totalmente estériles. Quedé desalentado, porque allí no se producían sino matas de espinos y culebras venenosas. Entonces se me vino una idea: transformar el pasivo en activo, sacar todo el provecho posible de lo aptas que eran aquellas tierras para las culebras, y con asombro de todos me dediqué a criar serpientes venenosas. Tomé el consejo de varios técnicos en esta materia y coloqué en la puerta de la finca un letrero que decía: se compran serpientes venenosas. Los que pasaban y leían el letrero decían: ahora sí van a acabar con todas las culebras de esta región. Se nota que el dueño de la finca les tiene odio a las culebras y las va a matar y acabar con todas ellas. Pero no era eso lo que yo pretendía. Los campesinos empezaron a llegar con serpientes cascabeles, talla X, corales, pudridoras y de muchas otras clases más, y se las comprábamos a buen precio y las cuidábamos, y cada mes colocábamos sobre la cabeza de la serpiente una horqueta para que no nos mordiera, y la agarrábamos fuertemente del cuello, y después de desafiarla un rato para que llenara de veneno la bolsa que llevaba en la garganta, la sacudíamos fuertemente sobre una bandeja y ella dejaba caer allí una gota del mortal veneno. Y con esa gota se alcanzaban a fabricar 100 inyecciones antivenenosas contra el veneno de otras serpientes. ¿Y qué creen? Este negocio me produjo mucho dinero. Es verdad que aquel terreno no producía sino matas de espinas y culebras venenosas, pero de aquel menos sacamos un más, y de aquel agrio limón de la esterilidad obtuvimos la agradable limonada de unas buenas ganancias. A mí me parece esta historia también otro ejemplo de cómo alguien, en lugar de ver únicamente la parte negativa, descubre que aquellas serpientes, aquellas culebras, tienen también algo positivo, porque tenía razón en lo que él hizo. Con el veneno de estas serpientes se puede sacar antídoto. Y como no todo el mundo se dedica a sacar el veneno de las serpientes, y él lo hacía, lo vendió a muy buen precio, no solamente sacó dinero, sino que ayudó con el antídoto a que muchas personas no murieran. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En Tu Camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el sábado mariano aquí en Tu Camino. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino.
camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, tu nombre es mi curación, oh Dios mío, y el recuerdo de ti mi remedio. La cercanía a ti es mi esperanza y el amor por ti mi compañero. Tu misericordia para conmigo es mi curación y mi auxilio en este mundo y en el otro. Tú en verdad eres supremamente generoso, omnisciente, omnisapiente. Cúranos, Señor, y estaremos curados. Sálvanos y seremos salvos. Por eso a ti te alabamos. Envía alivio y curación para nuestras enfermedades, sufrimientos y heridas, pues tú eres sanador misericordioso y fiel. Bendito sea, Señor, que curas al enfermo. Amén. Sigamos escuchando el nuevo curso, ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Como decía en el bloque anterior, quizás muchos pensarían que una serpiente o muchas serpientes eran simplemente algo totalmente negativo. Pero esta persona de la que mencionábamos la historia se dio cuenta que de ella se podía sacar algo positivo. Y a propósito de esto, yo te pregunto a ti, seguramente has escuchado que una persona fue mordida por una serpiente. ¿Y de dónde se sacó el antídoto? ¿Cómo se prepara el antídoto para que el veneno de una serpiente no te haga daño? Fíjate que el antiveneno se hace de esta manera. Este veneno que se ha sacado de la serpiente se inyecta en caballos, en borregos o en cabras. Y tú vas a decir, ¡ay, pobrecito, los van a matar! No, es que no se inyecta una cantidad muy grande, sino se inyecta una cantidad muy medida para que no mate al animal. Y luego se toma la sangre del animal y se separan los anticuerpos específicos para el veneno de la serpiente. El antiveneno se administra en la vena de un paciente para que se pueda mezclar con la sangre en el cuerpo y de esta manera la persona se salva. Y tampoco se murió ni el caballo, ni el borrego, ni la cabrita. Claro, yo estoy seguro que al principio, cuando empezaron a hacer las pruebas, ponían una cantidad mayor de veneno a los caballos y seguramente morían. Pero afortunadamente, actualmente, con este conocimiento, hay muchas personas que se salvan. Y sobre todo porque el antídoto se tiene que aplicar casi inmediatamente después de que la persona ha sido mordida. Si el antídoto no se aplica y el veneno va llegando a la sangre, entonces en muchas ocasiones estamos hablando de situaciones totalmente mortales. Pero bueno, hemos aprendido algo de esta historia y ahora vamos a hablar de un filósofo que platicaba con sus alumnos y les decía, lo importante no es lo que la vida les presente a ustedes, sino lo que ustedes hacen con eso que la vida les presenta. Lo cual, dicho con palabras más concretas, se puede expresar de esta manera. Lo importante no es qué tan agrio es el limón que la vida te presenta, sino qué clase de limonada logras hacer con ese limón. De esto último va a depender tu triunfo o tus desastres, tu actitud ante la vida. Pascal, el gran pensador, decía, lo más difícil no es aprovecharse de las ventajas. Esto cualquier ser humano lo puede hacer. Lo más difícil y heroico es beneficiarse de las pérdidas y aprovechar lo que está en contra nuestra, y sacar también de allí jugosos beneficios. Esto sí exige especial inteligencia, y en esto consiste la diferencia muy especial entre quien sí emplea bien su prudencia e inteligencia y quien no se dedica a pensar profundamente. Ahora,
vamos a escuchar las declaraciones de un tullido. Su nombre, Dionisio Duarte. Su expresión, siempre alegre. Sus piernas estaban inmóviles y vivía sentado en una silla de ruedas. Le pedí que me contara su historia y él, sonriendo, me narró lo siguiente. Mire, padre, venía del campo en un carro viejo. Este dio un vuelco en la carretera y yo caí en una cuneta y me rompí la columna vertebral. Mis piernas quedaron paralizadas. Tenía entonces 24 años y desde entonces no he dado un solo paso. Bueno, yo le pregunté, ¿y cómo se las arregló para aceptar esta terrible situación por toda su vida? ¿No se desesperó? Sí, al principio me enfurecí y me rebelé. Maldecía mi suerte, pero a medida que pasaban los años, vi que mi rebeldía solamente me proporcionaba amarguras y no solucionaba nada. Entonces me propuse cambiar de táctica y sacar de este mal todo el mayor bien que fuera posible. Y ahora casi me alegro de que este accidente me hubiera ocurrido porque desde entonces comencé a vivir en un mundo diferente. Empecé a leer la Biblia y otros libros formativos de fama universal, y en estos 14 años he leído por lo menos 14 libros por año, y bien leídos y meditados. Estos libros me han proporcionado un modo totalmente superior de pensar al que antes tenía. También me dediqué a escuchar música clásica y he gozado de lo lindo saboreando las maravillosas composiciones de Beethoven, Mozart, Schubert, Haydn, Tchaikovsky o de otros, de esos compositores inmortales que antes ni siquiera tomaba en cuenta. Y bendigo al Espíritu Santo por haberles inspirado a estos artistas tan admirables composiciones. Pero la oportunidad mayor que me proporcionó este accidente fue que me dio tiempo para pensar. Sí, aunque no lo crea, porque no siempre dedicamos tiempo para pensar. Y el accidente me hizo pensar y pensar y pensar. Bueno, y este hombre con su sonrisa continuó. Lo mejor de mi parálisis fue que me enseñó a pensar seriamente. Antes vivía preocupándome por un montón de cosas que ahora me parecen tonterías y juegos de niños. Mi escala de valores tenía arriba como primer valor tener mucho dinero. Como segundo, la satisfacción de mi orgullo, el ser muy estimado, muy apreciado por todos. El tercero, gozar de los placeres sensuales. Pero esta forzada quietud me hizo pensar muy seriamente y he llegado a la conclusión de que ciertos valores por los que tanto me preocupaba los puedo perder, los puedo dejar ir con tranquilidad con la que se pierde un pequeño juguete. Ahora mi escala o pirámide de valores tiene un valor superior más importante, el que Dios esté contento conmigo, el que yo me sienta satisfecho ante Él. Mi segundo valor en importancia es el poder hacer algo en favor de los demás, cosa que antes no me preocupaba. Y el tercer valor, el realizarme a mí mismo, obteniendo los ideales de buenas obras que deseo conseguir. Bueno, cuando don Dionisio me contó esto, habían pasado ya muchos años de su accidente. Pero ¿qué pasó con él? Él hizo sus estudios de bachillerato y también los de universidad y logró un doctorado, de tal manera que pudo asesorar a muchos candidatos en sus campañas, y cuando él hizo estas declaraciones que tú acabas de escuchar, ya era secretario de gobierno de un estado. Y así, en silla de ruedas, paralizados sus pies, pero muy ágil y muy activo, su entendimiento de un mal sacó muchos bienes. Tú dirías, de un limón bastante agrio, supo sacar una limonada que le alegró la vida. Y concluimos este bloque con la historia del hijo de la lavandera. Él nació en un barrio muy pobre. Su mamá era una lavandera de ropa. El papá nunca quiso reconocerlo,
Tuvo que llegar a la capital en una pobreza total y descalzo. Sin embargo, consiguió el puesto de vendedor de refrescos en una tienda y en los ratos libres estudiaba. Después, como en ese tiempo se utilizaba escribir a mano, fue aceptado como escribano en una notaría, pero el día que no le pagaban, no desayunaba ni almorzaba porque no tenía con qué. Por otra parte, su presencia no era muy agradable porque una quemadura que había recibido desde pequeño le había dejado una cicatriz muy llamativa. Pero así, solo, pobre, humillado, aguantando hambres y estudiando hasta altas horas de la noche, logró salir adelante y encarrilarse en la política. Su dedicación al bien de la patria era tal que fue elegido senador y luego presidente de la República. Su nombre, Marco Fidel Suárez, famoso presidente de Colombia y gran literato. Pero él afirmaba que estos éxitos no le habrían llegado si no hubiera trabajado 16 horas diarias para convertir sus menos en más. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás solo, porque de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros. Qué rápido se va el tiempo. Estamos ya en el cuarto bloque de este programa y estamos aprendiendo a tomar siempre ventajas de las desventajas. Y es que cuando uno se dedica a estudiar las historias de los más grandes personajes que ha tenido la Tierra, nuestra historia, llegamos a la conclusión de que el gran número de ellos han triunfado porque comenzaron con terribles desventajas en su contra. Y estas desventajas los empujaron, los motivaron, incluso los obligaron a tener heroicos comportamientos que los llevaron hacia sus grandes triunfos. ¿Qué les parece si vemos algunos ejemplos? Milton. ¿Quién es Milton? Bueno, un poeta inglés que cuando se quedó ciego se alejó de la política y se dedicó a componer versos. Y como autor del famoso libro El Paraíso Perdido, se hizo famoso. Otro más, Beethoven. Ustedes saben que él se quedó totalmente sordo, pero esto le hizo agudizar de tal manera su entendimiento que llegó a producir la música más bella del mundo. Un ejemplo más, Helen Keller. Ella quedó ciega y sorda, pero en adelante la inspiración le llegó de tal manera a su cerebro que obtuvo fama universal. ¿Y qué me dicen de Schubert? Las piezas musicales que compuse, él lo dice así, en los momentos de mayor depresión y de más pavorosas angustias, son las composiciones que más han agradado al público. Y reconocemos que su cerebro, cuando estaba más agitado, fue cuando produjo mejores armonías. Otro ejemplo más, Tchaikovsky. Tuvo la horrorosa desilusión de que su matrimonio fracasara y en medio de una terrible depresión que casi lo lleva al suicidio, compuso sus inmortales sinfonías y sus ballets hermosísimos, como por ejemplo El Cascanueces. Lamentablemente Tchaikovsky volvió a dejarse llevar por la oscuridad y lamentablemente terminó muy mal. Pero si hubiera continuado con la actitud positiva que le hizo componer esta obra maravillosa del Cascanueces, hubiera enfrentado la vida de otra manera. Si Dostoyevsky y Tolstoy no hubieran tenido que pasar por angustias increíbles y torturantes, es posible que no habrían tenido la inspiración para escribir sus novelas que los han hecho famosos en todo el mundo. O Darwin, célebre sabio y científico que escribía: si yo no hubiera sido así de inválido como soy, seguramente no me habría dedicado a los estudios que he logrado hacer. Mis dolencias y mis defectos físicos me han ayudado mucho a dedicarme a la ciencia y a la investigación. ¿Y Lincoln? Si este hombre hubiera nacido de una familia rica,
y hubiera podido hacer cómodamente sus estudios, y si su matrimonio hubiera sido fácil, ¿habría acaso sentido la inspiración de libertar a los esclavos de Estados Unidos y de redactar discursos tan famosos como los que él pronunció? No. Gracias a su experiencia, pudo entender el sufrimiento de los esclavos y luchar por su libertad. Y podemos también hablar de santos, como el caso de Juan Bosco. Si no hubiera tenido una niñez espantosamente pobre y llena de sufrimiento, ¿se habría dedicado a fundar colegios para educar a los niños pobres y desamparados? Yo creo que no. Su experiencia personal le hizo pensar en tantos niños que estaban sufriendo como él y dijo: si yo no pude cambiar mi situación personal cuando era niño, sí puedo cambiar la de muchos niños más. Los noruegos, grandes navegantes, tienen este refrán: los huracanes y los feroces vientos contrarios son los que nos forman como buenos marineros. Yo creo que con estas historias que estoy compartiendo con ustedes, podemos tener en claro que no es cierto que la vida cómoda y agradable y la ausencia de dificultades y la abundancia de riquezas sean las que hacen que las personas lleguen a ser buenas, felices, santas y provechosas para la humanidad. A mí me parece que todo lo contrario. La fuerza de carácter y la fuerte personalidad se obtienen generalmente en medio de las más impresionantes dificultades. Mientras más fuertes sean los vientos contrarios, mejor formado queda el marinero, como lo piensan los noruegos. Sería muy bueno imprimir un cartel y colocarlo en todos los colegios y escuelas, universidades y en muchas oficinas con estas palabras del sabio Pascal que ya hemos mencionado. Lo más difícil no es aprovecharse de las ventajas. Esto cualquier ser humano normal lo puede hacer. Lo más difícil y heroico es beneficiarse de las pérdidas y dificultades y aprovechar lo que está en contra nuestra y sacar también de allí jugosos beneficios. Esto sí exige especial inteligencia, y en esto consiste la diferencia muy especial entre quien sí emplea bien su prudencia e inteligencia y quien no se dedica a pensar profundamente. Así que el propósito del día de hoy sería tener una actitud mental que te ayude a obtener paz y felicidad. Y esto se puede tener con muchos elementos, especialmente pensar positivo, analizar tu vida y recordar aquellos momentos difíciles que lograste superar, pero especialmente a través de la oración. Porque cuando tenemos un problema, parece que todo se ennegrece, que no podemos ver nada, y en el momento en que nosotros nos conectamos con Dios, en primer lugar empieza a aparecer una paz, y poco a poquito como que empezamos a ver algunos rayos de luz para encontrar solución a un problema. Y ya que el día de hoy hemos hablado de Beethoven, yo quisiera decirte que él, a una edad bastante joven, escuchó una oda escrita por Friedrich von Schiller, que fue publicada en 1786, y cuando Beethoven tenía 23 años, dijo: yo quiero musicalizar este texto, y surgió así la idea que acabaría siendo con los años su novena y última sinfonía en re menor. Una obra que actualmente muchos jóvenes la conocen con un texto no original, sino más bien con este texto de Escucha, hermano, la canción de la alegría. Pero te voy a compartir lo que dice el texto de esta oda. Oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría. Alegría, alegría, hermoso destello de los dioses, hija del Eliseo. Ebrios de entusiasmo entramos, diosa celestial, en tu santuario. Tu hechizo une de nuevo lo que la acerba costumbre había separado. Todos los hombres vuelven a ser hermanos allí donde tu suave ala se posa. Aquel a que la suerte ha concedido una amistad verdadera, quien haya conquistado a una hermosa mujer, una su júbilo al nuestro. Aun aquel que pueda llamar suya siquiera a un alma sobre la tierra, mas quien ni siquiera esto haya logrado,
que se aleje llorando de esta hermandad. Todos beben de alegría en el seno de la naturaleza. Los buenos, los malos siguen su camino de rosas. Nos dio besos y vino y un amigo fiel hasta la muerte. Lujuria por la vida le fue concedida al gusano y al querubín la contemplación de Dios, ante Dios. Gozosos como vuelan sus soles a través del formidable espacio celeste, corred así, hermanos, por vuestro camino alegres, como el héroe hacia la victoria. Abrazaos millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amoroso. ¿Os postráis millones de criaturas? ¿No presientes, oh mundo, a tu Creador? Busca lo más arriba de la bóveda celeste, sobre las estrellas ha de habitar. Y con este hermoso pensamiento yo te invito a que, por lo menos en este día, trates de encontrar la alegría en lo más profundo de tu corazón y en la oración con Dios. Que Dios los bendiga y hasta nuestra siguiente emisión.